Ale, ale. Juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cuando quiero cantar no lloro. El rock entró a Medellín por los radios, los vinilos importados y las ganas de gritar. Eran los 50 y entre garajes, patios y sueños eléctricos nacieron bandas que enseñaron a una ciudad religiosa y conservadora a escucharse distinta, a no temerle al ruido, a entender que la libertad también se canta con guitarra y distorsión. Cuando el miedo intentó apagar la ciudad, fue el rock quien encendió la llama. En los 70s y 80s, mientras el país se desangraba, las bandas fueron trinchera, refugio, catarsis. El metal fue resistencia, el punk fue protesta. Y juntos se convirtieron en el pulso de una Medellín que no se rinde. Por eso Medellín no solo fue rockera, sigue siendo. Porque en sus montañas aún retumba el eco de las guitarras. Porque en cada parque y en cada esquina sigue vivo ese grito que nunca dejó de sonar. Es el futuro, se fue. La patria está en peligro, el decoro de la patria está en peligro. Yo no tengo patria. Bueno, el rock a Medellín llegó, ya hablando pues como de historia general antes de que yo naciera. Hay una banda que es hermosísima que se llama Los Yetis. Por ahí hay un libro de Diego Londoño que les recomiendo mucho, Una bomba atómica go-go, cuenta la historia de Los Yetis. Y los primeros rockeros en Medellín fue gente de plata, por una razón, porque esa música venía de Estados Unidos. Y recuerden que no habían redes sociales, o sea, era la gente que tenía la plata para ir a Estados Unidos, y como iban a Estados Unidos paseaban, tenían como esas relaciones y traían esos discos. Se empezaron a hacer las primeras bandas, entre esas estuvo Los Yetis, que además es muy bonita la historia porque los primeros rockeros tenían relación con la literatura y con la poesía, principalmente con los nadaístas. De hecho, Los Yetis tienen canciones que escribieron con Gonzalo Arango, que es uno de nuestros grandes poetas. Puede decir que uno dice, uy, Gonzalo Arango, sí, con Los Yetis tienen canción. Entonces empieza como ese movimiento y hay una gente, yo digo que como una sociedad muy conservadora, ultraconservadora como era Medellín. Pero entonces, claro, también se crea como otra contracultura, que el rock siempre fue contracultural, y salen personajes como Carolo, y a Carolo le da por hacer un festival aquí en Medellín que se llama Ancón. No sé si ya no iba, pues obviamente sí, porque fue muy famoso. Ancón, que fue hecho aquí saliendo de Sabaneta, no fue en Medellín, porque pues, todo el mundo puso el grito en el cielo, porque iban a haber hippies, porque iba a haber drogas, porque iba a haber sexo, porque recuerden que era sexo, drogas, rock and roll, el famoso eslogan. Y bueno, terminaron haciendo un festival muy bonito que fue el Festival de Ancón. Es que no estoy mal si fue en el 70, 71, bueno, no recuerdo bien el año exactamente, pero bueno, creo que ahí empieza como el rock en Medellín, como en esos 60, 70, músicos que tocaban en diferentes bandas, músicos que luego fueron famosos en otras músicas. Por ejemplo, no sé si conocen, obviamente conocen al Loco Quintero y los Graduados, que el Loco Quintero y los Graduados el Loco Quintero era un rockero de Medellín, y después se fue como por esa música, digamos, con cumbia y eso, pero por eso uno oye en canciones como Colegialas esa guitarra eléctrica, como toda rockerita. Afro Sound a mí me parece que siempre ha sido una banda muy rockera, o sea, a pesar de que no es rock,
Claro, porque era mucha gente, o sea, teníamos en ese momento en Medellín unos músicos muy tesos, sin embargo el rock no era pues como que fuera viable económicamente, y era gente que tocaba muchas cosas, pero además tenían la mente muy abierta. Entonces, claro, eran los de la cumbia y la música tropical, pero ellos en sus casas oían rock y ahí le metían esas cositas. Por eso es lo que les digo, oigan a Rodolfo Aicardi y a Los Graduados y por ahí empiezan a oír el rock, por ahí empiezan a oír esos riffcitos de guitarra particularmente, y en Afro Sound, Mariano, que esos riffs de Mariano son una cosa súper psicodélica y es como es brutal, es muy bacano esa música. Y no sé si han notado que muchos rockeros han retomado eso, hasta de Afro Sound, el mismo Manu Chao ha tomado cositas. En los 80s, 70s, 80s, el rock empieza a llegar a los barrios y empieza a llegar también a todas las clases sociales. Y por ejemplo pasa algo muy teso, y es que llega por ejemplo el punk, y el punk llega precisamente en los años 80. Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Es que eso es una cosa muy tesa. El punk decía no futuro, y qué más no futuro que Medellín. Entonces llega por allá, después llegan otros que empiezan a oír metal y se vuelve una gente retesísima acá y se hace el metal de Medellín, y en eso se van formando los parches. Entonces digamos que era muy de barrio. Por ejemplo en Aranjuez había un parche de rockeros, en Castilla estaban también un combo punkero. Digamos que los rockeros eran poquitos, pero empiezan como a juntarse. Además porque hay algo que yo amo del rock, y que es una cosa pues que del rock de Medellín, yo soy súper fanático del rock de Medellín, pero además por una cosa, y es que cuando era la ciudad más violenta del mundo, el rock fue como muy contracultural, y era como que los rockeros eran aparte de todo eso. O sea, los rockeros no querían ser pillos. Entonces hacían en los parques, en los barrios, hacían conciertos en terrazas, en casas. Los rockeros empiezan también como a generar sus espacios. Luego hay otros bares. Medellín tuvo digamos que por ejemplo estaba con el punk, pero también tuvo una movida New Wave muy interesante. Entonces estaba el bar New Order, a mí no me tocó pues como New Order, pero fue un bar muy famoso en la historia del rock de Medellín. Y luego ya sí salen bares pues como rockeros de toda la vida, pues como Barnaby Jones, como el Pub, como el Blue Rock, el Muro, que era uno de mis bares favoritos pues ya cuando tenía como 18 años en los 90, y era un bar que ponía punk, que ponía ska, atmósfera cero, oxígeno líquido. Bueno, las torres de Bombona fueron súper importantes en el desarrollo del rock, y ahí sigue todavía. Pues ahí está por ejemplo el mismo Hugo Caro, que tiene bares ahí, pero que ha sido toda la vida un rockero de los de siempre de Medellín, sigue estando ahí. La Villa de la Burrada, eran como esos parches de los 80, y obviamente en los 90, y obviamente el teatro al aire libre Carlos Vieco, que fue fundamental para el rock, porque en los 90 era como el único espaciocito que teníamos los rockeros, y ahí tocaban Juanita Dientes Verdes, Equimosis, Kraken, Estados Alterados, bueno, todas las bandas que son como tantas que se me dan ahí. Pues obviamente el movimiento más underground como Ira, como Masacre, como Athanator, como Tenebrarum, fueron esas bandas como muy de los 90, que además empiezan a desarrollar un tema musical muy fuerte en Medellín, porque si uno ve lo que ha sido Ira, lo que ha sido Masacre, lo que han sido esas bandas como para Medellín, son una cosa súper importante y súper tesa. Que el rock en Medellín ha sido como fundamental en eso, primero como contracultura, segundo también como identidad, tercero como en una cosa que es muy importante, y es que Medellín en todos los barrios tiene festivales de rock, y eso también ha ayudado como a generar como escenas locales, como a desarrollar en torno a las identidades de mucha gente. El Festival Altavoz, pues que es tan importante para Medellín y que es un referente como a nivel latinoamericano de festivales, incluso pues a nivel mundial también es conocido, y que le permite pues que además fue creado para los rockeros de Medellín, para los intérpretes y para el público de Medellín. Y además Altavoz sí tiene algo que es muy bacano, y es que es un festival muy bonito, pues como en su infraestructura, en la música que tiene, pero que además permite que llegue todo Medellín por ser de entrada libre, porque es un festival que yo creo que la gente se siente muy bienvenida, como que Altavoz es como puto de encuentro en la ciudad, y es una cosa brutal porque va la gente de todos los barrios de Medellín, desde el más pupi, ¿sí? Y caben muchos ritmos y muchos sabores, y cabe el pogo, cabe pues, y entonces como que por eso me parece tan importante, por eso también me mantengo pues tan enamorado de Altavoz.
desde el sur de esa montaña. Una puta banda que nos lleva a hacer anímicamente, públicamente. Cuando yo era niño, digamos que había como dos corrientes, lo que era un rock muy comercial, que era lo que les decía, lo de Veracruz, y era la gente, pues mucha gente oía rock y le decían incluso música americana, pues, y era como lo que era en inglés. Llega el rock en español, pues desde España, desde Argentina, eso también da como un giro muy fuerte, porque fue como empezar a entender las canciones, los rockeros de acá empiezan a cantar en español, cantar esa violencia tan tesa que había, por eso los nombres Fértil Miseria y La Masacre, pues porque miren que tiene una relación de una ciudad que era muy dura, ¿sí o qué? Pero el rock aquí nunca fue música popular, o sea, nunca fue música popular, me refiero como decir a la ranchera o al vallenato, que es música que todo el mundo oye, ¿no? Aquí el rock siempre fue muy de nicho, o sea, y siempre lo ha sido, y creo que eso también ha sido bacano y ha sido parte de esa identidad. Entonces digamos que en ese momento era como de los parches, pero también era como cuando uno iba a un parche lo miraban raro, como este man quién es, este man por qué está aquí, ¿verdad? Como que usted para ser parte de algo tenía como en cierta medida que merecérselo. Entonces era como cosas muy chistosas ahora, pero que realmente me parecían bacanas, era como usted tenía que saber de música. Pues el rock siempre ha sido una música contracultural, y es como, ¿a qué me refiero como contracultural? Que ha sido en general como contra los sistemas. Y no ha sido como de una ideología en particular, pero sí ha sido es como, hey, tenemos que cambiar el mundo. Yo en estos días reflexionaba frente a eso, y es que el rock es de los 60, lo crea gente que fueron los que nacieron durante los bombardeos, o sea, los Beatles, que es como mi religión, yo soy así enfermo por los Beatles, como que hay todo el mundo pues que le gusta el rock, que es los Beatles. Los Beatles nacen en los bombardeos, lo mismo que Pink Floyd, toda la gente. Entonces es una generación que dijo como, pues estamos cansados de ese mundo que nos tocó, de ese mundo de la guerra, de ese mundo de la destrucción, y queremos imaginarnos otro mundo, que otro mundo es posible, y a eso le canta el rock. ¿Sí o qué? Es una música que dice, vamos a derribar cosas, vamos a tumbar cosas porque no estamos de acuerdo con el mundo, estamos cansados con el mundo tal como está, y vamos a derribarlo. Medellín, por ejemplo, como les decía, al ser una de las ciudades más violentas del mundo, pues que llegó a ser la más violenta del mundo, pues el rock de Medellín tenía que ver mucho de eso. Por ejemplo, Bajo Tierra decía, justiciero, no existe honor en el acero, ¿quién va a rezar por vos en el cielo, papito? Justiciero, apaga el fuego en el cenicero, no existe honor en el acero, que va a clavar tu cruz en el suelo, papito. Y Fértil Miseria hablaba de visiones de la muerte, y cierto, ¿verdad? Como que esas canciones dicen mucho de eso, como Peces Mutantes, que decían, pues como que decían dinero, problemas, angustias, era como ese descontento como con el mundo en el que estábamos, como con el mundo que teníamos, y eso era lo que se cantaba. Sí. Yo creo que el rock hace parte ya, digamos que no es de la música popular, pero sí hace parte de nuestra cultura popular. Yo creo que para mucha gente hay canciones que están como en sus recuerdos y que caminan la ciudad como con una banda sonora de lo que es Medellín. Y el rock, al ser una música que se ha trabajado tanto en Medellín, porque como les decía, puede que no sea popular así al nivel del vallenato y eso, pero aquí se ha hecho mucho rock. Ha hecho muchísimo rock, y para mi alegría, un rock muy bien hecho. Entonces como que ocupa un lugar muy importante dentro de la cultura de Medellín.